Y así arrancamos vivo el día, la continuidad luego de Maxi Montenegro. Aquí en A24 pasa toda la información y te vas a contar absolutamente todo en una tarde que viene muy pero muy intensa en cuanto a noticias. La temperatura a esta hora de la mañana o del mediodía o de la tarde, 19 grados 7 décimas, con una máxima prevista para hoy en 23. El cielo está casi celeste, si queremos ser optimistas. Viene un fin de semana de primavera, tal como te adelantó mi Andreoli ayer. Declinó su candidatura a la presidencia de la Nación, a un nuevo mandato, Alberto Fernández. Es la noticia del día, sin lugar a dudas. Está Guillermo Murphy en Casa Rosada. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Aquí en Casa Rosada, muy poco movimiento en el día de hoy. Te puedo nombrar los dos únicos funcionarios que hemos visto aquí. Agustín Rossi, jefe de gabinete, y hace instantes, nomás minutos, llegó el Chino Navarro. Los dos únicos funcionarios. Vos fíjate que no hay movimiento prácticamente aquí en la Casa de Gobierno, muy pocos autos, sobre todo en lo que es la parte de estacionamiento. Ahí estamos viendo sobre lo que es la explanada, la camioneta donde se mueve Agustín Rossi usualmente, pero no hemos visto ningún otro funcionario o gente del gobierno que se haya acercado aquí, incluso también en la parte de lo que es el ingreso y egreso de público a la Casa Rosada, una jornada que es de absoluta tranquilidad. Te cuento que el presidente, Alberto Fernández, hoy tenía una actividad en Concordia, Entre Ríos, y fue suspendida. Por eso se está trabajando en la Quinta de Olivos y además hoy en la reunión del Partido Justicialista, donde se esperaba la presencia del presidente Alberto Fernández, va a participar vía Zoom. Eso ya está confirmado por las autoridades de aquí de la Casa Rosada. Bien, Guillermo, permíteme que vamos a ir a la Quinta de Olivos, donde se encuentra el presidente Alberto Fernández. Allí está Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. 8 minutos duró el mensaje grabado que dio el presidente de la Nación y que se dio a conocer en la mañana de hoy. Lo grabó ayer por la noche. Se adelantó porque tenía pensado anunciar que no se iba a presentar a la reelección, pero lo iba a hacer más adelante, inclusive después de la reunión que va a haber hoy a las 5 de la tarde en la sede del PJ de Mateu del Consejo Nacional del Partido Justicialista. En estos momentos se encuentra aquí en la Quinta de Olivos, está acompañado por 3 funcionarios. Por un lado, el vicejefe de gabinete Juan Manuel Olmos, la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y también el canciller Santiago Cafiero. ¿Quién estuvo acompañándolo durante también en la mañana? El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que ya se retiró aquí de la residencia de Olivos. Como bien explicaba Guillermo, tenía una actividad en Concordia que fue suspendida, va a participar vía Zoom. Mucha expectativa. Quien ya habló a través de las redes sociales fue el ministro del Interior, Eduardo Bao de Pedro, quien desde Santiago del Estero, donde se encuentra en el marco de una actividad oficial, dijo que esta decisión del presidente de la Nación de no presentarse a la reelección en el mes de octubre es útil y sirve para ordenar el peronismo, Eduardo. Bien, bien. A la quietud de la cual hablaba Guillermo Murphy, seguimos allí en Casa de Gobierno, al poco movimiento al menos, con la aparición de un par de funcionarios. Digo, ¿qué podemos decir en Olivos? Que todo transcurre con normalidad y no hay gran movimiento en ese portón. No hay gran movimiento en el portón verde de la calle Villate, que es por donde suelen ingresar y salir los funcionarios que visiten asiduamente al jefe de Estado. Repetimos, el mensaje que escuchamos en la mañana de hoy, con la voz del presidente acompañado por imágenes editadas de toda su gestión a lo largo de estos casi 4 años, se grabó ayer por la noche. Estuvo acompañado por el equipo de comunicación. Tuvieron que buscar el material de urgencia porque esto fue decidido por el presidente en el día de ayer. Convocó a su equipo de comunicación aquí en la Quinta de Olivos, le dijo que iba a grabar el mensaje de inmediato. Empezaban a buscar imágenes de archivo de toda su gestión, como les decía recién, y a partir de ahí lo grabó el mensaje para que se diera a conocer en la mañana de hoy. Toda esa decisión se tomó aquí detrás del muro de ladrillos de la residencia de Olivos. Bien, volvemos con ambos en minutos nada más, pero la información pasa por ahí sin lugar a dudas. Gracias, Guillermo, gracias, Cristian.
Nair Galarza vuelve a hacer noticia en estos días. ¿Por qué? O yo te diría en estas horas. Porque comenzó a postear desde la cárcel fotos inéditas hasta ahora de su familia, con una particularidad: tapando la cara de su papá, recordando algunos momentos de su vida en la que, por ejemplo, tenía a un sobrinito en brazos. ¿Por qué hace esto? Porque quiere revertir su situación. Lógicamente se quiso cambiar el apellido, recuerdan ustedes, y está esperando que la Corte Suprema también revierta su condena a prisión perpetua. Día de renuncia y se vienen algunas cumbres importantes en las que se va a definir el futuro del Frente de Todos. Hoy el Consejo del PJ, mañana un plenario de la militancia. Todos los detalles sobre cómo siguen las candidaturas en el oficialismo. Y con un homenaje a Messi, el Duki de invitado de 20.000 personas en el hipódromo de Palermo. Debutó finalmente Bizarrap, que tocó sus sessions, hizo un setlist espectacular con una puesta en escena increíble. En un ratito nos metemos de lleno en el primer show de muchos que va a dar Bizarrap en el hipódromo de Palermo. Hace unos días la Argentina ni siquiera estaba clasificado para el Mundial Sub-20. Luego, como país organizador, se clasificó y hoy se realizó el sorteo. Un sorteo benévolo para la Argentina. Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. ¿Cuántos goles hace la Argentina en la primera fase? Esa es la apuesta. Bueno, sorteo benévolo con la presencia de Chiqui Tapia. La Argentina en el eje del sorteo del Mundial Sub-20. Dejamos atrás el otoño y llega nuevamente la primavera a la ciudad de Buenos Aires. En minutos nada más te cuento a cuánto llegarán las temperaturas en este fin de semana. El tema del día, sin lugar a dudas, lo que comunicó el presidente de la Nación con un mensaje grabado en la noche de ayer, en profundo hermetismo por parte del Poder Ejecutivo. En instantes empezamos a recorrer con Gabriel Slaviski, que está allí ya en pantalla, analista político, psicólogo. ¿Qué sucede a partir de ahora? ¿Qué hay en esta sorpresa presidencial con el anuncio de declinar su candidatura? En instantes, todo esto y mucho más aquí en vivo por A24. Como militante peronista, siempre supe que primero estaba la patria, después el movimiento y por último los hombres. Es por eso que voy a cumplir con esta escala de prioridades. El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina. Como dije recién, después de la patria viene el movimiento. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en las urnas, por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Tarde de muchas repercusiones a partir de la decisión tomada por el presidente de la Nación, procesada durante toda la semana, decisión tomada en soledad y sin comunicarla a muchos que lo rodean habitualmente en la función pública. Alberto Fernández se bajó de la reelección y estamos trabajando en vivo en Casa Rosada, donde recién Guillermo Murphy nos contaba que el movimiento era muy escaso, solo un par de funcionarios llegaron a Balcarce 50, y en Olivos, allí estamos con Cristian Balbo, que nos contaba que también el hermetismo es un denominador común. Todo atravesado por esta decisión del presidente Alberto Fernández. El 10 de diciembre entregaré la banda a otro presidente. Una línea de Pablo Winocur y pasamos ya a hablar con Gabriel Slaviski y el análisis político. Una decisión que estaba cantada, que de alguna manera se tenía que tomar, que era inminente. La pregunta es ¿por qué hoy? Y probablemente una de las respuestas sea por qué hoy se reúne el Consejo del PJ. Le estaban pidiendo a Alberto Fernández una estrategia electoral. Y qué mejor estrategia que decir yo me bajo y empiece a jugar cada uno de los espacios a ver cómo se acomoda la interna. ¿Qué hay detrás de esta novedad? La presión que ejercieron sobre Alberto Fernández fue la que lo hizo tomar esta decisión. Gabriel Slaviski, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, es una combinación de muchísimas cosas. Yo creo que Alberto quería
quería, pero no podía, en un juego más de la búsqueda del poder. Yo digo que de la negociación posterior, porque la realidad es que los números, los techos bajos electorales, tanto que se habla de las encuestas, me parece que las encuestas daban que era una catástrofe electoral lo que podría haberse avecinado. Por lo tanto, me parece que la sorpresa no es que se haya bajado, sino la sorpresa es la amplia perseverancia en el tiempo, finalmente porque nos damos cuenta que era una negociación hacia adentro del Frente de Todos. A ver, no quería competir en una PASO, entendió que los números, por ejemplo, de imagen positiva, imagen negativa, y también la percepción de la gente acerca de la gestión, daban que podía ser muy difícil una reelección. Digo, ¿qué hay en la psicología de este anuncio? Te aprovecho como psicólogo también. Por favor. Bueno, creo que primero lo que había es una mirada hacia adentro, hacia la construcción de lo que viene. Yo creo que Alberto Fernández entendía de que tenía muy bajas chances de poder lograr una reelección. Más allá de que en la interna en algún momento se sintió con la posibilidad, porque la realidad es que el denominador común que genera la interna del Frente de Todos es que los candidatos fuera de Cristina no tienen una medición muy importante, interesante, y el candidato natural, que era Massa, con los números últimos de inflación, realmente le complicaban la existencia. Yo creo que lo que vieron psicológicamente es que se denominó con una emoción muy clara y conocida para los argentinos, que es el miedo. El miedo de que lo económico de los últimos tiempos, sumada a la presión política y que vienen turbulencias por lo electoral, terminen en un legado, si podemos llamarlo así, de alguna manera catastrófico para el gobierno que se va. Digo, me parece que Alberto está construyendo con un relato, con palabras, algo que no está muy cercano a los hechos, a la agenda pública, pero es diciendo, bueno, tuve una herencia del macrismo, me vino la pandemia, tuve el tema del FMI, la sequía, la guerra. De alguna manera, una sociedad que no pide las excusas, sino en un contrato que se firmó al comienzo diciendo no voy a poner excusas, me voy a encontrar con las soluciones que realmente no llegaron. Ahora, Gabriel, ¿tiende a serenar las aguas en el Frente de Todos? ¿Qué tiempo viene en materia de interna para el oficialismo? No creo que la palabra sea serenar las aguas. Creo que lo que hay es que uno de los rivales preferidos, a quien el cristinismo, el kirchnerismo, intentó marcar como el dueño de los fracasos de este gobierno, corriéndose de la gestión puramente dicha, por lo menos esa es la construcción que intenta. Otra cosa es que en la opinión pública pueda pregnar esta situación. Sin embargo, me parece que lo que hay es poner un viso de realidad de decir, mire, Cristina no podía ser por el techo bajo, Alberto por un gobierno realmente muy debilitado. Bueno, ahora sí, en la mesa evaluemos con sensatez quién es el candidato lógico para conducir este momento difícil de la Argentina. ¿Será Massa a pesar de la inflación? ¿Será Guado de Pedro como un recambio pero dentro del área del kirchnerismo? ¿O será Daniel Scioli que siempre se propone en una mirada? Y que es el que salió a jugar fuerte hoy bueno, ya, Gabriel, es el que salió a jugar fuerte. Se habla muy fuerte de Daniel Scioli porque la realidad es que lo que tiene Daniel Scioli como para arrancar la carrera es amplio nivel de conocimiento. Y creo que el apoyo del presidente, que en este sentido no es menor, porque uno dice, Alberto giró en esa conducción, en ese liderazgo que nunca fue, entre ser el representante de los intereses del cristinismo, cosa de que quiso despegarse de esa situación, o el líder autónomo que conducía a la nación, que no logró los resultados. Por lo tanto, creo que en esa posición intermedia no fue ni una ni la otra, los vaivenes le terminaron generando una situación en contra, entonces me parece que en ese poder, como presidente que lo tiene, porque eso hay que marcarlo, marcó ciertas batallas que pudo ganar, como por ejemplo que existan pasos, y en ese sentido tratar de apoyar a un candidato que le sea leal y que de alguna manera pueda construir en una articulación nueva. Gaby, ¿crees que esta pelea por las PASO ya está saldada? Porque digo, Alberto se anota un poroto y dice, bueno, yo me bajo, pero acá va a haber PASO, que era algo que él venía diciendo que él quería que hubiera sido así desde la elección de 2021.
¿Esa discusión ya está saldada o puede ser que aparezca de nuevo la lapicera de Cristina Kirchner diciendo no, acá hay un solo candidato y es este? Bueno, la realidad es que yo creo que el mayor de los problemas que tiene el Frente de Todos es que el dedo existe, pero no a quién. Digo, ¿cuál va a ser el dedo de Cristina? Porque digo, en aquel sentido, con la sorpresa produjo un jaque que después fue mate. Pero en este sentido no tiene ese nivel, claro, esa perdón, posibilidad. pero una cosa es que diga Cristina, este es mi candidato dentro de una PASO, y otra cosa distinta es que Cristina venga y diga, este es el candidato de todo el Frente de Todos. Son dos discusiones distintas. Bueno, yo creo que el primer paso era este, ¿no? Porque me parece que de alguna manera, me parece que en la Guerra Fría que hay en el Frente de Todos hacia adentro, lo que está sucediendo es que la bajada de Alberto va a ser leída desde el punto de vista del kirchnerismo o del sector de Cristina, diciendo, bueno, en realidad se baja porque no le dan los números por el fracaso de este gobierno. Por lo tanto, necesitamos un candidato nuevo, que la lógica en el cristinismo son dos. O es, por favor, Cristina, tenés que ser vos, o indicanos el camino, porque la realidad es que no hay un candidato natural. Y esa es la dificultad. Claro. Gabriel, cuando el presidente se refiere en su mensaje, que conocimos esta mañana, a que no conseguimos los objetivos que nos propusimos, digo, ¿esto cómo plantea la gobernabilidad de aquí hasta fin de año? Sí, es un reconocimiento. Yo creo que el valor de la autocrítica es lógico, me parece que es natural. También es verdad de que en 7 minutos queda muy licuado, ¿no? Me parece una autocrítica muy baja. No conseguimos, pero después dice por qué no lo consiguieron. Y la realidad es que dice que no lo conseguimos por la herencia macrista, por la guerra, por la pandemia, por la sequía. Y uno podría decir que finalmente en las sociedades, esto te lo digo más como psicólogo que como analista político, tendemos a desatar, a desanudar las causas de las consecuencias. Uno dice, bueno, un ejemplo, vamos a emitir mucho en la pandemia porque es más importante el valor de una vida que el valor de una empresa, porque después las empresas se recomponen, pero la vida no. Bueno, pero eso va a traer alta inflación. Bueno, después vemos. Bueno, el después vemos es hoy. O vamos a tomar medidas que tienen que ver mucho más con lo ideológico que con la gestión. A ver, Gabriel, el después vemos le llegó a todos los gobiernos. Digo, en el mundo se emitió, se tomaron programas y planes de emergencia. Digo, todos tuvieron que reconsiderar lo que tenían en carpeta cuando asumieron. Bueno, el día después llegó para todos los gobiernos. De acuerdo a las posibilidades de cada uno de los países, por supuesto, de acuerdo a las posibilidades. En nuestro caso veníamos con una inflación muy alta que había dejado el gobierno de Macri, pero sumado al contexto en el que estábamos, quizás no era esa la receta para la Argentina. Eso es contrafáctico, no lo sabremos. Lo que sí digo es que desatamos las causas de las consecuencias. Lo que termina sucediendo, por ejemplo, cuando ideologizamos determinadas cuestiones y nos concentramos en la eficacia de las medidas y la gestión, terminamos viendo de que eso tiene un techo. No todo es ideología y discurso, relato construido, sino que se necesitan hechos concretos de la agenda ciudadana, porque si no, después los dirigentes se sorprenden sobre los techos electorales que tienen, y en realidad es porque pueden convencer, persuadir a cierta parte de la sociedad, pero no al conjunto, que es el que decide finalmente la forma en que se construye esa mayoría a partir de los independientes que oscilan de un lado al otro y que determinan quiénes son los que gobiernan y conducen el país. Bien, ahora, en el análisis que puedes hacer, digo, es muy prematuro todavía porque candidato o precandidato definido por él mismo es Daniel Scioli. Después hay especulaciones. A ver, Pablo, ayúdame. ¿Agustín Rossi? Sí, Agustín Rossi. Decía que si se bajaba Alberto, Agustín Rossi era una fija. La semana que viene se lanza. La semana que viene se lanza. Sí. Guado de Pedro es otro de los que, a partir de lo que empezó a admitir, ¿no?, los 8 años de una gestión que no funcionó, la de Alberto Fernández y la anterior de Mauricio Macri, ya también asoma y se va posicionando como otro precandidato del Frente de Todos. ¿Quién más, Pablo? Bueno, tenés a Jorge Capitanich, que con bajas chances en este momento porque está preocupado por su provincia, pero empieza a abrir escenarios. Juan Mansur dice que el 14 de mayo, si le va bien en la elección de Tucumán, también se anota. Tenés un abanico de posibilidades y, bueno, Sergio Massa, ¿no?, también que aparece en el escenario. La economía mucho no lo ayuda, pero también él podrá decir, podría haber sido peor si no estaba yo. ¿Quién de estos podría ser ungido? Yo aportaría... Gabriel, perdón. ¿Quién de estos nombres que hemos barajado puede ser ungido por Cristina Fernández y quién por Alberto? Sí, yo aportaría algunos datos que me parece que son claves. Digo,
Cristina ungió candidato 18 de mayo del 2019 y todavía para eso falta un mes. Y para el cierre de lista faltan 2 meses. Y encima hay un montón, creo que son 14 elecciones hasta el 24 de junio provinciales. Me parece que el escenario va a cambiar tantas veces como cuando se bajó Cristina, como cuando se bajó Macri, como cuando se baja Alberto. Y la realidad es que las coaliciones lo que están haciendo es tirándose tiros en los pies constantemente. Parece que el resultado final va a ser, digamos, con más goles en contra que a favor, porque las confrontaciones internas, la realidad es que dejan mucho daño. ¿A quién puede marcar Cristina? Yo creo que Cristina, en este sentido, marca los tiempos, tiene esa capacidad que ninguno de los dirigentes del Frente de Todos tiene, y en esos tiempos todavía me parece que falta que corran la carrera varios para tomar la decisión, que para tomar el paralelismo 2019 le queda un mes. Nadie se va a apresurar, ¿no? Sí. Gabriel, te quería consultar, ¿cómo se analiza en este contexto el fenómeno de Javier Milei, que viene creciendo en las encuestas y que de hecho dicen, hay algunas encuestas que dicen que podrían dejar tercero al Frente de Todos? ¿Ese escenario del Frente de Todos tercero, te parece que pudo haber influido en la decisión de Alberto de acelerar los tiempos? Sí, me da la sensación primero que el fenómeno de Milei es increíble en este sentido. Se lo analiza desde la racionalidad. Y es un garrafal error de la política pensar que hay que confrontarlo desde las ideas. En realidad hay que analizarlo por los errores propios. Las coaliciones deben tomar conciencia de que los errores propios son capitalizados por Milei. No es que Milei, tenemos que analizar la propuesta electoral, el pasado, la locura de su librito, su agenda, lo que dijo sobre el aborto, sobre la venta de niños. No es ese el nivel de análisis. El nivel de análisis que debe ejercer no es racional. Entonces, en este sentido, la bajada de Alberto yo creo que tiene que ver un poco, sí, con que la tragedia electoral que se avecinaba en el Frente de Todos, pero más que nada es, para mí, hay que leerla hacia adentro de la coalición, hacia cuáles son las posibilidades de construcción que tiene propias hacia el 24 de junio más que nada. Gabriel, te propongo que no te vayas, porque vamos a analizar también, bueno, cómo es el escenario para la oposición, Juntos por el Cambio, pero también Javier Milei, que cada día parece estar más fuerte, sin Alberto Fernández como candidato. Enseguida lo tomamos, pero vamos a ver cuáles fueron las repercusiones. En este caso, Agustín Rossi. Agustín uno de Rossi, los primeros que salió a postear, ¿no? Todos más o menos pusieron lo mismo. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres. Es parte del discurso de Alberto en ese mensaje de 7, 8 minutos. Todo pasó por redes. Todo por redes. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo. Orgulloso de militar en el Frente de Todos y ser el jefe de gabinete de ministros del gobierno del presidente Alberto Fernández. Bueno, Alberto, traducción, te hago Alberto, sí. Soy yo tu candidato. Eso parece estar claro. ¿Vos decís que se lanza la próxima semana? Yo digo que en estos días se va a tomar unos días de respiro, va a meditar y ahí, a partir de ahí se va a lanzar. No hay otro. Rossi tiene una característica muy importante, al igual que Scioli y quizás igual que Capitanich, que es que los tres tienen un pasado o un presente kirchnerista, pero que a la vez tienen puentes con otros lugares. Entonces, a Rossi nadie le puede decir que no es kirchnerista, ¿no? O sea, porque fue jefe de gabinete, fue jefe de bloque de Néstor, de Cristina, fue ministro de Cristina. Bueno, quizás haya que pensar en candidatos que sean menos puros, que no sea uno de Cristina, uno de Alberto, sí, uno de Massa. Bueno, ahora que decís esto, uno piensa que Agustín Rossi puede estar más asociado o más cercano, tanto a Alberto, aunque parezca mentira, ¿no?, como al kirchnerismo duro. Sí, sí, sí. Mientras que Scioli hoy dijo, se terminó el tiempo de los ismos, ¿no? Cuando le preguntaron el cristinismo, el albertismo, se terminó. O sea, pero no quiere que se hable de sciolismo, por ejemplo, ¿no? Claro, pero es una pose eso, en definitiva. Bueno, porque... es una pose, pero es como se presenta como precandidato. Claro, pero bueno, pero mientras se junta con Alberto, se junta con Cristina, recuerdan los tiempos pasados con Cristina, mirá el tuit de Scioli. A ver. Mientras, recuerdan los tiempos pasados, Cristina le dice, es verdad, Scioli, vos nunca me traicionaste. Entonces, se configuran candidatos o dirigentes que podrían ser transversales a los distintos espacios del movimiento. Después hay otra pregunta que se la dejo a Gaby también, pero es, ¿el albertismo existe como movimiento? ¿Es algo, digamos, o ya está? A ver, Gaby. ¿O terminó a partir de esto? No.
Pablo, el albertismo es la representación de aquellos que pudo traer en el 2019 como independientes, con cierta cordialidad y moderación en el mensaje. Eso es lo que representa el albertismo. No sé si existe el albertismo, pero sí existe. O sea, ese representó concepto. algo en aquel Creo que es momento, el hoy mismo. ya no. Ya está, terminado el tema. Claro. Pero ese concepto, avecinada a la campaña que viene, hablemos de estrategia electoral. Vos tenés un piso máximo del peronismo unido de un 35%. Nunca un candidato peronista sacó menos de un 35%. Supongamos que hoy tenemos una gran crisis y estamos en el 30%. Bueno, hay que ver cómo conseguir ese votante que falta. Y ese votante que falta es un votante moderado, que busca independencia, que está en el centro del escenario, que hoy está bastante confundido y enojado, por lo tanto analiza opciones como patear el tablero como la de Javier Milei. Pero si Javier Milei no tuviese ese nombre, ese concepto, y fuese un candidato outsider, como el caso de Hernández en Colombia, o como el caso de otros a lo largo del mundo, que fue Trump en Estados Unidos quizá también, o Bolsonaro en Brasil, también sería un voto de disconformidad, de hartazgo. Estrategia electoral es peronismo más una porción de independientes. Y esa porción de independientes los puede capitalizar siempre y cuando haya unidad y un mensaje de moderación buscando el centro. Recién lo mencionábamos, a quien todavía es embajador en Brasil. Uno imagina que quizás se aparta de esa función para volcarse de lleno a la campaña. Esto posteaba Daniel Scioli. A ver, Pablo. Mi reconocimiento al coraje de Alberto Fernández, que enfrentó adversidades inimaginables y que nunca tomó una decisión en contra del pueblo argentino. Y esta es una prueba más de ello. Un guiño total a Alberto Fernández de yo también estoy dispuesto a ser tu candidato. Es tiempo también, como marca el presidente, de comprometernos con la unidad del peronismo, priorizando las necesidades de la gente en un proceso democrático interno que fortalezca no solo nuestro espacio, sino también a la democracia. Con la idea de vamos todos una paso. Este fue el primero que lo dijo, ¿no? Sí. Vos hablás de lo interno, pero me parece que Scioli ya está pensando pospaso. Se siente candidato. Eso es lo que escuché hoy a la mañana cuando decía, aprendí mucho en todo este tiempo, me tengo que remitir a aquel año en el que no me votaron para transformarme en presidente, pero quedé cerquita. Claro. Dialogué. Y que además yo dije todo lo que iban a hacer y todo lo malo que iba a venir si no me votaron. Gabriel, este perfil de Scioli, precandidato que puede ser el candidato del oficialismo, ¿cuaja más o menos, cierra con el indeciso, con aquel que no se quiere ir con Milei ni tampoco quiere votar a Juntos por el Cambio? Bueno, cierra si estuviésemos en el 2015. Yo creo que Scioli lo que hace es mostrar algunas medallas donde hay pocas en los candidatos que están en el escenario del Frente de Todos. Dice, bueno, yo tengo estas dos medallas. Yo saqué 49% en una segunda vuelta, estuve cerca, deja correr de que no fue el candidato más apoyado del cristinismo en ese momento, lo deja correr como una ventaja, ¿no? Y también soy moderado, siempre estoy presente, nunca me peleé con nadie, puedo ser el que garantice la unidad. La realidad es que uno podría pensar, dentro de las contras, que estamos hablando de un candidato que ya perdió, que fue del pasado, que fue bastante vapuleado, que quizás tiene cierta tibieza dentro de sus debilidades percibidas. Entonces me parece creo que hoy se centra en esas medallas colgadas o que se autopropone de ese modo, pero bueno, me parece que todavía falta mucho dentro de los candidatos del Frente de Todos como para correr. Me sorprendería que sea el candidato que se imponga en unas PASO abiertas, obligatorias y simultáneas como son, no por un tema de él en su personalidad, sino porque me parece que la configuración en donde se va a trabajar en el Frente de Todos, sobre todo si hay PASO, ¿no? Porque si hay un candidato de unidad y se apoya todo el peronismo hacia Scioli, sería otra cuestión. Me parece que la configuración va a intentar ser mirando más hacia lo nuevo o lo que se intente mostrar como lo nuevo. Ganar una elección desde un candidato desde el pasado en el sentido peronista es difícil. Perdón, que uno puede tomarle también como virtud la perseverancia, ¿no? Lula fue candidato, después fue presidente después de muchos intentos. Perdón, hago una pregunta, casi presentando lo que viene. ¿Este es nuevo, el que tenemos ahí en pantalla? Sí, Guado de Pedro. Guado de Pedro. A ver. ¿Es nuevo? No sé si está... ¿Nuevo en qué sentido? Bueno, candidato no fue nunca, por lo menos. Bueno, pero alguna vez surge la primera vez. Claro, por eso Gabriel hablaba de los candidatos nuevos. Bueno, habló. Este podría ser, habló. Escuchá. A ver. Veo que es un paso necesario para comenzar a ordenar el
peronismo es un paso necesario para darle la vitalidad y el orden necesario para volver a soñar. Bueno, uno de los que presionó y bastante para que declinara su candidatura, ¿no? Alberto Fernández, Guado de Pedro. Sí, había dicho en su momento, este viernes hay que definir la estrategia electoral del Frente de Todos. Bien. Lo había dicho por el Consejo. Bueno, se definió, básicamente. Gabriel, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Muy bien. Gabriel Slavinsky, analista político y... La sumamos a Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿La tomó totalmente por sorpresa la decisión del presidente? No, para nada. No me tomó por sorpresa porque soy parte de un equipo que venía escuchando al presidente, las señales que venía dando iban en este sentido. Venía diciendo que iba a trabajar incansablemente para que el Frente de Todos gane la próxima elección. Dijo más de una oportunidad que no se abroquelaba al sillón presidencial. Siempre fue dando señales claras de que su mayor valor en esta etapa era resolver los problemas de los argentinos, y en el plano del Partido Justicialista, el Frente que integra, allá dentro de esta fuerza política, garantizar la participación y la ampliación democrática de la elección, en este caso de las fórmulas presidenciales y de todos y cada uno de los distritos en donde van a jugarse elecciones. Cree él, y yo lo comparto, que en esta nota, para darle mayor volumen, necesitamos ampliar, y ampliar significa reglas claras para competir. Esto genera, una serenidad en el oficialismo, o al menos hay una búsqueda de serenar las aguas, para que se vaya a unas PASO. A ver, asistimos hace unas semanas a empezar a entender que tenemos distintas miradas sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, sobre lo hecho por el gobierno, pero fundamentalmente tenemos una coincidencia, que es que ninguno de los espacios que integran el Frente de Todos, a pesar de las críticas que han tenido y que tienen para con el presidente de la Nación, ninguno se ha retirado del frente, con lo cual uno entiende que hay más coincidencias que disidencias, y que las disidencias que están claras y existen van a tener que dirimirse en el pleno electoral, en el pacto. Entonces creo que el presidente fue construyendo esta estrategia de que el peronismo, el Frente de Todos, se someta por primera vez desde el 2011, desde las PASO, a elegir fórmula presidencial de cara a la sociedad. Creo que eso es un salto enorme, y eso nos va a permitir ser muy competitivos el 13 de agosto y fundamentalmente escribir, ahora sí, las reglas de juego de esta competencia, no cuál es la representación de las minorías que nos permitan integrar las... A ver, ministra. Debate, pero sí con algo muy positivo, que es que hay diálogo, que hay mesas y reuniones permanentes entre los distintos integrantes. De las tres figuras más importantes, hay muchas más, entre Alberto, Cristina y Sergio Massa, han delegado el diálogo y la construcción de esta forma de trabajar en algunos de quienes estamos muy cerca, ¿no?, de llegar a ese acuerdo. Victoria, Pablo Vinocur te saluda. Te quería consultar, ayer Alberto Fernández se reunió con el ministro Massa, se reunió con Axel Kicillof. ¿Crees que en esas conversaciones se terminó de definir esta situación de que él se baje de la reelección? No, a ver, tuvo una mañana de trabajo con Sergio Massa en Olivos, luego tuvo la apertura de la licitación del canal de Magdalena, estuve con él, allí dejamos a Mar del Plata en la inauguración de la Casa Blanca. Fue un día de trabajo, de gestión, pero claramente el plan electoral, el presidente tiene muy claras sus responsabilidades de gobierno, y luego hay un momento en donde claramente el día, como todos nosotros, nos abocamos al electoral. Tenemos múltiples funciones: trabajar en la gestión y trabajar, por supuesto, en lo que somos militantes políticos con responsabilidades muy grandes para poder enfrentar la etapa electoral como frente. Creo que venía dando cuenta de esto, y bueno, y evidentemente eligió el día, el momento y la hora que siempre supimos que iba a ser una decisión muy personal, ¿no? Pero esto era algo que le venían pidiendo desde todos los sectores del Frente de Todos, por lo menos fuera del albertismo, que dé la decisión, que comunique la decisión. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace ahora? Y también hay una negociación, ¿no?, donde él concede esto de bajarse de la candidatura, pero seguramente le dieron algo.
¿Qué pudo negociar el presidente? ¿Lugares en las listas? ¿Lugares, por ejemplo, alguna vicegobernación? Pero están interpretando, me parece, quizás la voz del presidente para mí fue muy clara, pero es muy bueno aprovechar este momento para hallar claridad. El presidente se corre de la candidatura, no se corre de ser el constructor de una estrategia electoral que la sigue sosteniendo, que hizo la elección en una elección de fórmulas presidenciales. Todavía falta por definir si eran 2 o 3 fórmulas, pero claramente el presidente ya lo ha dicho. Y esto es parte también de lo que venía sosteniendo. Hoy se culmina. Yo quiero decir que desde el 16 de febrero, que fue aquella mesa en el TJ, en donde 33 miembros, en algunos casos miembros importantes de nuestra coalición de gobierno, le solicitaron que dé un paso al costado. Él dijo que cercano al tiempo de las definiciones iba a anunciar si era o no candidato, que él entendía que no obstaculizaba su no definición ningún armado, que todos los ministros que quisieran ser podían empezar a caminar. De hecho, bueno, le dio a su propio embajador en Brasil la responsabilidad. Daniel Scioli había dicho: yo quiero ser candidato, a excepción de que el presidente se presente, yo juego, y Daniel empezó a caminar. Lo mismo hizo Agustín Rossi, lo mismo empezó a hacer Tuki Capitanich presentando un libro del norte de Argentina. Parece lo mismo empezó a hacer un poco sin definión clara Guado de Pérez. Me parece que él dio claro un mensaje y él dijo que llegado el momento iba a anunciarlo. Hoy llegó el momento para él, porque estamos claramente en un consejo del partido, que tiene que convocar al Congreso, que ese Congreso le va a dar la fuerza al PJ para integrar el Frente de Todos, y ya después inscripción del Frente, reglas de juego y listas para el 24 de junio. Estamos en la etapa que siempre pensamos que iban a hacer las definiciones. Victoria, la última, digo, como titular de un ministerio clave y colaboradora directa del presidente de la Nación, ¿cómo vive el día a día Alberto Fernández las críticas constantes de algunos sectores duros del kirchnerismo? Las vive como un hombre de una enorme templanza, por lo significativo que es gobernar una Argentina, con la enorme complejidad que tiene nuestro país, y recibiendo críticas muy importantes de los propios sectores que integran el Frente. Sin embargo, ayer lo dijo en un pasaje de su discurso en Mar del Plata, y lo dijo también en el video de hoy. Él tiene una capacidad muy grande para poder seguir adelante, y jamás puso, yo creo que de hecho hay que hacer un reconocimiento muy importante a Alberto Fernández. Nunca permitió la fisura y la fractura de estos frentes, y fue realmente muy complejo sostenerlo. No creo que haya un presidente que haya tenido la enorme capacidad de recibir las críticas con la templanza que las recibió y las sostuvo Alberto Fernández, Y creo que eso también es para resaltar en momentos de grandeza, donde da un paso al costado, donde pone por delante la patria, el movimiento y por último las personas, pero fundamentalmente siendo él el que principalmente soportaba esas críticas con mucha altura y con mucha responsabilidad. Un hombre Estado que tiene que gobernar, que no tiene que perder la calma y que tiene que saber hacia dónde vamos. Y creo que eso hoy lo pudo reflejar en la palabra, y fundamentalmente en la tranquilidad que conlleva saber que la construcción del Frente de Todos va a tener al presidente de la Nación con toda la energía y toda la potencia para garantizar que las candidaturas y las fórmulas terminan el triunfo al Frente de Todos. Queremos ganar no para conservar el poder individual de cada uno de los que estamos aquí, sino para seguir transformando la Argentina y para que nunca más, como dijo el gobierno de la derecha, para que nunca más nos pase lo que nos pasaron en los últimos 4 años, porque todavía estamos pagando las consecuencias. Ministra Tolosa Paz, gracias por hablar con nosotros. Un gusto, que tengamos buenas tardes. Igual. Nos llama Cristian Balbo desde la Quinta de Olivos. Contanos qué está pasando en este momento, Cristian. Eduardo, en estos momentos el presidente de la Nación se encuentra todavía aquí en la residencia de Olivos después del mensaje que difundió en la mañana de hoy anunciando que no se va a presentar a la reelección, un mensaje de 8 minutos. La información de último momento, Eduardo, indica que va a haber una fecha clave. Esa fecha es el próximo 25 de mayo. ¿Y por qué ese día? Porque se cumplen 2 décadas de que Néstor Kirchner, recordemos, ingrese a la Casa Rosada con el 22% de los votos. En esa fecha, el propio presidente, en su mensaje de manera encriptada, da a entender que es una fecha clave,
ahí podría llegar a haber anuncios importantes, inclusive una movilización, se habló sobre la avenida 9 de Julio. Recordemos que hoy por la tarde se va a dar en la sede del PJ de Mateo una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Es por eso que el presidente, como bien explicaba recién Pablo Winocur, decidió adelantar esta decisión a través de este mensaje que dio a conocer en la mañana de hoy, que grabó ayer por la noche aquí en la residencia de Olivos, que no se presenta a la reelección. Repetimos, 25 de mayo, en el marco de lo que es ya el calendario electoral de aquí al mes de octubre y noviembre, ya hay balotaje, una fecha clave para el peronismo, como dijo Eduardo Bau de Pedro de Santiago del Estero de hoy, también precandidato, presumimos, si es que finalmente lo anuncia. La idea de hoy es comenzar a ordenar el peronismo, con lo cual agenden ese jueves 25 de mayo al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, con un acto que estaría inclusive con la participación y presencia tal vez de la propia vicepresidenta Cristina Fernández. Bien, estamos a un mes de esa fecha que acaba de señalar Cristian Balbo. Empieza a trazarse otro camino a partir de ahora, Pablo, ¿no? Sí, cambia todo el escenario. La gran pregunta que anda dando vueltas, que todo el mundo se hace, es si todos sabíamos que Alberto Fernández no iba a ser candidato, que Alberto Fernández no llegaba, que es el gobierno con peor imagen de la historia, ¿por qué tiene tanta trascendencia para el peronismo esta decisión que ahora comunica Alberto Fernández, pero que todos sabíamos? Pero porque fue mucho antes de lo que se pensaba que iba a ser. Desde el entorno de Alberto te decían, sí, no lo va a anunciar ahora, si se basta. Correcto, eso hace, ¿sí?, que la decisión sea más explosiva quizás. Pero ¿por qué le pedían tanto que se anticipe a esa decisión? Bueno, tiene que ver con estas tres cuestiones, ¿sí? Por un lado, hablemos de la gestión. A la gestión le significaba un enorme desorden que Alberto Fernández siguiera en el escenario. ¿Por qué? Porque si él era candidato, él jugaba políticamente para él. Si la economía repuntaba, ¿de quién iba a ser el beneficio? De él mismo, no de Sergio Massa. De él mismo que aspiraba a una reelección. Si la economía funcionaba bien gracias a Sergio Massa, quizás se perjudicaba a él. Por eso siempre había que tener un nombre dando vueltas como que Alberto estaba bajo control de la situación. Ahora eso ya no es necesario. Se terminó el doble comando. Quedó claro. Hubo una guerra interna en el gobierno en los últimos días entre Alberto Fernández, el albertismo y el masismo o Sergio Massa. Y finalmente, sin moverse demasiado, en silencio, como cuando movió el vaso, ¿te acordás? La ganó Sergio Massa. ¿Sí? Dijo, bueno, para ordenar la economía hace falta que Alberto Fernández se corra del escenario electoral, y es lo que hizo. Ayer hubo una reunión entre los dos. La reunión fue clave también. Probablemente se haya hablado de este tema. Sí. Segundo punto, ordenar el frente de todos. ¿Por qué? Porque ninguno de los precandidatos que andaba dando vueltas podía lanzarse del todo si Alberto Fernández seguía en el escenario. Recordamos que el presidente es el que tiene la firma, por ejemplo, de quiero hacer una obra pública en Formosa. Bueno, ¿quién la manda? El presidente. ¿Yo cómo voy a competir? Si yo soy una línea interna del frente de todos, por ejemplo, Guado de Pedro, quiero competir contra el presidente, ¿cómo hago para llevar obra pública a la provincia de Formosa o a cualquier otra provincia? ¿Cómo se arma la campaña en contra de un presidente? Difícil. Y la última, garantizar que haya paz. Ese es quizás el legado, lo dijo recién Victoria Tolosa Paz, es el legado que quiere marcar Alberto Fernández. Quiere poder decir, bueno, yo logré institucionalizar al peronismo, un peronismo que siempre se caracteriza por este liderazgo que baja del líder y que decide todo. Bueno, esto se terminó. Hay que reconocérselo al presidente. Si lo logra, hay que reconocérselo. Recordemos que... ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué no lo lograría? Bueno, hay que ver la reacción del kirchnerismo a partir de ahora. Yo todavía... Es un capítulo que se está por abrir. Yo no sé si a Cristina Kirchner le gusta tanto esto de que haya paso, ¿no? Quizás se lo tiene que fumar, pero bueno, hay que ver si esto cómo se empieza a desandar. En principio, las tres decisiones que hacen que Alberto Fernández decida hoy comunicar que se bajó de la carrera por la presidencia. Atención, información urgente y viene de la mano de Mariana Contartesi, que ya está con nosotros. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Y para confirmar de altas fuentes de la Casa de Gobierno, Alberto Fernández va a ir a la sede del PJ esta tarde de manera presencial a participar de la reunión del Consejo Nacional del PJ. Esto confirmado con altas fuentes. Recordemos, Eduardo, que esta mañana se había señalado
que Alberto iba a estar, pero por Zoom. Esto quedó descartado y Alberto Fernández va de manera presencial a partir de las 5 de la tarde a participar de este encuentro. Dame tu primer análisis de lo que significa esto. Digo, el segundo paso, luego de haber confirmado que no será candidato en 2023. Bueno, ¿por qué va de manera presencial cuando en principio se había hablado que era por Zoom? Porque, en definitiva, se cambió el eje de esta reunión del Consejo del PJ. Porque la reunión de hoy era para pedirle a Alberto que se baje, y una vez que él ya decidió no ser candidato, y que las respuestas fueron constantemente de agradecerle al presidente este gesto, y ahora todos están con primero la patria, es que finalmente Alberto Fernández va a ir de manera presencial. Hasta hace un rato la decisión era que participara por Zoom, y finalmente Alberto Fernández va de manera presencial. Este es el gesto de la tarde, porque si no también bajaba el precio de la reunión del PJ si el presidente del partido no estaba de manera allí mismo en la sede de Mateu, llegando para estar con el resto de los dirigentes. Mariana, te consulto, ¿por qué trascendió esto? ¿Por qué estaba la decisión de que fuera vía Zoom inicialmente? ¿Era por miedo entonces de Alberto Fernández a recibir un desplante de sus compañeros del partido? Bueno, porque en principio, recordemos, Pablo, que Alberto Fernández ayer a la tarde, cuando estaba yendo a Mar del Plata, en la agenda presidencial, hoy tenía una actividad en la provincia de Entre Ríos con Bordet. Cuando vuelve de Mar del Plata, se va a grabar el video, ahí se baja automáticamente la actividad de Concordia. Y es cuando se cancela toda actividad de Alberto Fernández, y ahí trasciende que en principio iba a participar por Zoom, que eso fue lo que se planteó desde temprano a la mañana. Cuando ya todo el arco político celebró dentro del Frente de Todos que Alberto Fernández hacía este renunciamiento y que era primero la patria y que esto iba a permitir Guado de Pedro, te doy otro anticipo. Guado de Pedro está en Santiago del Estero, pero Guado de Pedro llega a las 5 de la tarde a la sede del PJ también. Digo, van a estar todos, presentes. Es decir, esto que marcabas al comienzo es fundamental, ¿no? El cambio de eje del motivo por el cual se lleva a cabo esta reunión del PJ. Y por otra parte, una cosa es ponerle el cuerpo a lo que hubieran sido los cuestionamientos y el pedido de bajate de la candidatura, a ponerle el cuerpo desde un lugar casi de empoderamiento, ¿no? Porque hoy el presidente está concentrado a partir de hoy en la gestión y ya habiendo liberado el terreno de cualquier tipo de acusación o de señalamiento, Mariana. Sí, y sobre todo, igualmente, y esto el presidente lo dijo en el video, hubo presiones. Él dice, no cedo a las presiones y demás, pero está claro que recibió presiones para que se bajara esta misma semana. La intención original era dilatar el mayor tiempo posible la decisión de Alberto Fernández de bajarse de la reelección. Con algo, Eduardo, que me parece interesante también señalar, que Alberto Fernández en los 7 minutos de video, vos te das cuenta que él nunca dice su decisión. Viste que el video se llama Mi Decisión. Pero en la decisión él no dice no voy a ser candidato, sino que con eufemismos él termina diciendo el 10 de diciembre voy a entregar la bata y el bastón presidencial a otro compañero o compañera que siga el camino del peronismo, siempre apuntando a que gane el peronismo, ¿no? Sí, lo que decían es que hoy en el Consejo, de manera virtual, cuando iba a ser de manera virtual, iba a anunciar formalmente, iba a decir explícitamente las palabras, no voy a ser candidato. Bueno, habrá que escucharlo, a ver qué es lo que dice y cómo lo dice. Mariana, te hago una consulta más. ¿Vos creés que él habla en un momento de liderar este proceso del peronismo, de una renovación del peronismo? ¿Vos creés que Alberto se va a poner como la camiseta de esa bandera? Participando hoy de manera presencial, sí. Y es más, Pablo, la intención es que se abra cuando Alberto Fernández promueve una PASO, no la promueve solo con eufemismo, sino que el planteo es que vayan los candidatos que tengan que ir a competir,
y que el mejor gane la interna, cosa que no sucedió nunca dentro del peronismo desde que se instauró la PASO como herramienta electoral. Sí, y que la lapicera la tenga cada militante también, ¿no? Haciendo esa metáfora con lo que en su momento le había dicho Cristina de usar la lapicera. No, pero ahí le mandó un mensaje directo a Cristina Kirchner. Ahí le está diciendo a Cristina Kirchner la lapicera, en definitiva, ni vos ni yo, que la tengan. ¿Qué está diciendo Alberto Fernández? Que en una interna en el peronismo se decida kirchnerismo u otro espacio del peronismo, pero que decida el partido y que decida la gente cuál es el próximo proceso político que va a tener el peronismo. Peronismo que él dice tiene que renovarse porque no se ayorna el peronismo del siglo XXI. Mariana, ¿cómo cayó esto en el entorno de la vicepresidenta, y en la vicepresidenta en sí mismo? Mira, por ahora de lo que pude chequear hay hermetismo. Por lo pronto no hubo ningún tipo de expresión, porque todo está quedando en manos, te diría, en este contexto de Guado de Pedro, que es el principal referente. A ver, hoy se hablaba de que Guado de Pedro no iba a participar del encuentro. Y la confirmación es que está regresando de Santiago del Estero para estar presente en la reunión del PJ. Acá, por lo pronto, hay que ver qué va a hacer Cristina Kirchner. Si es como algunos señalan que debería ser la candidata natural a la presidencia y sin pasar por internas, o como otros plantean que ella debería ser la candidata a senadora y traccionarle votos a la provincia de Buenos Aires para ratificar lo que hoy en las encuestas se plantea que Kicillof es de manera individual el candidato que mayor cantidad de votos tiene. Más allá de que Santilli mide bien, pero que Juntos por el Cambio pelea con el Frente de Todos en la provincia el liderazgo de la gobernación. ¿Y la gobernabilidad de aquí en adelante, a partir de la decisión del presidente, que la toma ahora y no más adelante? Perdón que se me cortó, Eduardo. La gobernabilidad, ¿en qué cambia de pronto que el presidente diga que se concentra en la gestión 100%? En realidad ordena dentro del Frente de Todos, que es lo que estaban pidiendo los mercados también esta semana. Lamentablemente lo que pasó desde el lunes, con el trascendido de que el ex asesor de Alberto Fernández, Antonio Aracre, podía ser eventualmente un ministro de Economía. Lo que pasó el martes con la suba y que se está viendo hasta hoy del dólar oficial, de los dólares distintos oficiales que hay del blue. Era una señal de los mercados de que hay que ordenar también el espacio interno. ¿Quiénes van a ser los candidatos? El ciclo cumplido de Alberto Fernández en materia política económica. Hay un analista que me decía, Eduardo, que esta semana fue las PASO de los mercados. Lo voy a citar, que es Carlos de Ángelis. Interesante, que me dijo, al final los mercados hicieron una primaria y definieron lo que Alberto Fernández tomó de decisión más temprano que tarde. Sí, si la evaluó toda la semana, dicen que por lo bajo algunos cuestionan que no haya sido antes. Ya que no es a mediados de mayo o a fines de mayo la decisión de ser candidato o declinar la candidatura, ¿por qué no lo tomó antes? Porque el movimiento de los mercados fue bastante fuerte. De hecho, ¿qué está pasando ahora? Sí, en este momento el dólar blue 4.45, o sea, sigue subiendo y parecería ser que no recibieron del todo bien los mercados. Es un mercado chico el blue, pero un mercado importante en lo que rebota. Parece que no recibieron muy bien el anuncio. Sí, o habrá que esperar, ¿no? Porque quizás es más importante las próximas horas o la semana próxima. Mariana, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, a ver, repasemos entonces. Encuentro del PJ hoy, Consejo del PJ. Consejo del PJ, lo preside Alberto Fernández. El adelanto de Mariana, como titular. El presidente va a estar allí, no habrá Zoom. Y Guado de Pedro adelanta su viaje, que no estaba contemplado. Adelanta su viaje, va a estar presente ahí también, con lo cual van a estar representadas las máximas autoridades. En este Consejo del PJ se va a dictaminar una convocatoria al Congreso del PJ, donde sí hay una representación mucho más grande, y se espera que en ese Congreso, que pueda ser quizás a mediados de mayo, se terminen de definir las candidaturas. Bueno, falta mucho, hay que ver qué pasa el día de hoy. Muy bien.
Volvemos a Casa Rosada. Desde otra posición se encuentra Gabriel Prosperi. Gabriel, buenas tardes. ¿Cómo te va, Eduardo? Bueno, la Casa Rosada hoy con una actividad realmente, no diría nula, pero sí muy opaca respecto de otras oportunidades. Las decisiones importantes, las cuestiones importantes a nivel político gubernamental están pasando hoy por otro lado. Recién lo adelantaba Mariana, en Mateo Alcien, en la sede del Partido Justicialista. Hoy va a estar concentrada la atención política y principalmente también en lo que fue el discurso del presidente desde la Quinta de Olivos, o por lo menos lo que emanó desde la Quinta de Olivos con ese discurso o ese relato que fue grabado y que fue dado a conocer, donde justamente está su renunciamiento a la posibilidad de ser reelecto. Aquí en la Casa Rosada, actividad de la jefatura de gabinete con cuestiones administrativas, por supuesto, el teléfono abierto con el presidente de la Nación todo el tiempo. Recién ingresó Fernando Chino Navarro, el hombre que es puente justamente entre esta Casa Rosada y el Congreso de la Nación, también con actividad estrictamente política. Por lo tanto, la Casa Rosada hoy pareciera ser una metáfora justamente de la cuestión gubernamental. Hay epicentros de la administración pública y de las sensaciones políticas del gobierno que están en otros lugares y no aquí. Olivos, la sede del Partido Justicialista y, por supuesto, aquí nomás, el Ministerio de Economía, donde están siguiendo palmo a palmo lo que ocurre en los mercados como respuesta a este renunciamiento del presidente de la Nación. No se espera entonces por el día de hoy la presencia del presidente. Sí tenemos actividad en la jefatura de gabinete y con Fernando Chino Navarro como el personaje político más importante que ha ingresado aquí en los últimos minutos. Bueno, si llegaran a tomar contacto a uno de los funcionarios que allí se encuentran, nos llamás, ¿sí? Tenés prioridad en todo momento. ¿Cómo no? Nos vamos rápidamente al sur del Gran Buenos Aires. Desde Lanús se encuentra Leo Godoy. Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estamos aquí, como pueden ver, en el centro de monitoreo de la Municipalidad de Lanús, pero vamos a hablar de un tema muy particular que tiene que ver, bueno, en medio de todo esto que estamos hablando de la política, bueno, entre los intereses de la gente, la economía obviamente, pero también la seguridad y la inseguridad. Y entre ellos se cuela también el tema que tiene que ver con las armas que utiliza la policía o los elementos que tiene la policía para combatir el delito. Aquí en Lanús van a aplicar una medida que tiene que ver con las armas no letales. En minutos vamos a conocer las armas que van a utilizar aquí en el partido y vamos a conocer los detalles de cómo van a ser utilizadas. Bien, ¿de qué manera funcionan? Tenemos información también con Liliana Caruso y también en qué situaciones van a poder emplearse. Enseguida volvemos con vos, Leo, y con toda la información que tiene Lili para todos ustedes. Vicente López sumó nuevos puntos seguros al municipio, ya suman 170. La intendenta, Soledad Martínez, visitó lo que fue la instalación de uno de los tótems que recientemente entró en actividad. Mirá. Este año en Vicente López vamos a instalar 170 puntos seguros, como el que tengo aquí atrás. Es una medida innovadora en donde aplicamos tecnología para tener más y mejor seguridad en cada rincón de los barrios. Este punto seguro funciona muy fácil para todos los vecinos, con solo asistir al botón, la cámara los enfoca, están en contacto directo con el centro de monitoreo y eso es muy importante para los vecinos porque pueden pedir asistencia de la patrulla en un caso de inseguridad, defensa civil, bomberos y también alguna emergencia médica con el SAME. Los puntos seguros son uno de los pilares de nuestro plan integral de seguridad que venimos impulsando hace muchísimos años con Jorge en Vicente López. Se suman a las cámaras que tenemos instaladas, al mayor patrullaje. En estos últimos meses hemos aumentado el patrullaje de la patrulla municipal, hemos lanzado a la calle también unas patrullas de motos. Bueno, son todas medidas que van sumando a combatir y a darle pelea a la inseguridad de todos los días. Para nosotros la seguridad es una prioridad, es uno de los objetivos de nuestro gobierno y todos los días tenemos que dar un paso más en esa batalla. Con estos puntos seguros y con nuestro plan creemos que vamos avanzando. Después de tanta polémica, tanto debate en torno a las armas no letales, bueno, empiezan a jugar un papel más fuerte. Recién Leo Godoy nos contaba cómo van a empezar a intervenir en distintas situaciones en el municipio de Lanús. Ya volvemos con Leo Godoy, pero ¿qué tenemos que decir, Lili, cuando hablamos de pistolas y rifles no letales? Claro, son armas que no tienen que ver con las armas de fuego, te simulan un arma de fuego. Incluso vos las podés llegar a ver y te va a parecer un arma de fuego. En apariencia. En apariencia te va a parecer. En realidad es como si fuera un arma, una pistola de aire comprimido, si se quiere, porque lo que tiene son proyectiles
químicos, algunos le dicen, irritantes, calibre 68, se llaman birnas así, ese es el nombre que se las conoce, pero en realidad la ONU lo que hace es dar sugerencias de utilizar también como último elemento el arma de fuego, el arma letal, para poder usar este tipo que sea un instrumento más que tenga el efectivo policial al momento de evaluar una situación. Exacto, y lo que te hace es eso, por eso decimos que es irritante, que es un arma de este tipo. Por eso, como te decía, birna, vamos a leer un poquito de qué se trata. Birna es, como te decía, que se conoce esta arma letal y es fabricada por la misma empresa Versa, la Versa que conocemos nosotros, que sí es un arma letal cuando le contamos en algunos procedimientos. Cuando en muchos procedimientos hablamos de pistolas Versa. Exactamente, por eso digo que es similar, pero no está incluida como si fuera un arma de guerra. De hecho, vos la podés ir a comprar como un aire comprimido, ¿eh? Mira, esa es la diferencia. Sistema de aire comprimido, lo que te contaba, calibre 68, ese es el calibre que tiene, y el radio en el que puede actuar es de 18 metros. Aire comprimido también son los rifles, ¿no? Que tienen los balines de 4,5, 5,5. Que son muy chiquititos, que también se usan en algunos. Es el mismo sistema, digamos. El mismo sistema, exactamente. Por eso decimos que es muy parecida, pero tiene estas cuestiones que son diferentes y que tiene a esto, que es un arma no letal, no es un arma que te va a matar. No tiene nada que ver con las taser, ¿eh? Esto es otra cosa. Por eso la idea es implementarla. Ahora lo vamos a ver. Lanús es el primer municipio en el que quiere implementarlo. ¿Y para dónde? Para acciones rápidas, ¿eh? Para esa acción rápida que pueda necesitar la policía. Cartuchos con químicos, por eso te decía que puede ser, por ejemplo, lacrimógenos o irritantes, esos que te pueden dejar una marca que te arda, entonces vos reaccionás y te detenés. Bien, esto a modo de presentación, porque estamos con Leo Godoy junto a Diego Craves, intendente en ejercicio del municipio de Lanús y ministro de Seguridad. Leo, todo tuyo. Bien, Eduardo, bueno, estamos, como te contaba, en el centro de monitoreo de aquí del municipio de Lanús, sí, donde hablábamos de estos términos de estas armas que en realidad son no letales, y ahí radica la importancia, porque siempre se habló de entre las armas de fuego y un elemento como tenía la policía, como por ejemplo una tonfa. Bueno, no había nada en el medio que le permitiera actuar a la policía y poder detener quizás a alguien donde no se requería la utilización del arma de fuego. Bueno, en ese sentido el municipio decidió ir por estas armas, ¿sí? Que son armas, como decíamos, no letales, no son las taser, tienen un funcionamiento totalmente diferente, por eso también en las elegidas son los primeros en tomar esta decisión. Bueno, en ese sentido el municipio decidió ir por estas armas, ¿sí? Que son armas, como decíamos, no letales, no son las taser, tienen un funcionamiento totalmente diferente, por eso también en las elegidas son los primeros en tomar esta decisión. Bueno, Diego, gracias por recibirnos y primero mostrarnos el arma, porque creo que a todos están esperando conocerla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Diego. Esto es el arma. ¿Cómo están? Bien. Este es el arma. Tiene un cargador, o sea, se ve como un símil, digamos, arma de fuego común. La diferencia es que obviamente esto funciona una vez que se coloca este cartucho, que es de gas comprimido, dentro de este orificio. Esto se abre y se coloca acá, y lo que dispara son estos balines, que en rigor hay de tres tipos. Uno es de gas lacrimógeno, otro es de gas pimienta y un tercero que es de impacto. En el caso de impacto, nosotros lo tenemos. En el caso de gas lacrimógeno lo tenemos. No lo tenemos, digo, gas pimienta sí. ¿Por qué gas lacrimógeno no? Porque es el único que hay que inscribir la munición en el ANMAT. Todo esto es sin inscripción en el ANMAT, excepto el gas lacrimógeno. Por eso nosotros adquirimos gas pimienta y, digamos, munición de impacto. De impacto. Sí. Eduardo, te está escuchando, Diego. Sí, ¿qué tal, Diego? Gracias por tu tiempo y por contarnos, bueno, algo que uno a esta altura no entiende cómo demoró tanto su aplicación, ¿no? Porque es el paso intermedio, como bien decía Leo, entre un elemento que puede utilizarse para el cuerpo a cuerpo, pero no a distancia. Y esto evita que se dispare un arma de fuego. Pero bueno, eso al margen. Mostrabas recién la munición, ¿no, Diego? ¿Esa munición es de 68 milímetros, como contaba recién Liliana? Es así, es exactamente la descripción técnica. Sí. Nosotros, como explicaba Leo, como explicaba recién Liliana, lo que nosotros pretendemos es usarla en determinadas situaciones. No reemplaza
no reemplaza el arma de fuego, pero sí sirve en el caso de ataque de cuchillos, sí sirve en los casos en los cuales los delincuentes terminan por ahí en una villa y hay que ir a detenerlos y tratan otros de rescatarlo a los piedrazos, ahí sirve como un disuasivo distinto a la utilización de la escopeta. Hoy la escopeta es la principal arma no letal, usada como posta de goma que se usa en forma común en el conurbano. Bueno, esto reemplaza a la escopeta y me parece que la reemplaza en el buen sentido, porque va a evitar un montón de heridas que hoy se producen con la escopeta, inclusive con munición de posta, de goma. Y va a servir también, digamos, para disuadir. Me parece que es un buen elemento de disuasión. Hay, digamos, varias de las posibilidades de uso que no requieren disparar al cuerpo. Entonces, también eso ayuda, digamos, a no tener o evitar heridas tanto para el atacante como para cualquier otra persona. Diego, ¿a qué distancia se puede disparar? La distancia, digamos, óptima es menos de 18 metros. O sea, la idea es usarla siempre en distancias cortas. Pensemos que por protocolo el ataque, por ejemplo, de cuchillo, la distancia son 7 metros. O sea, 7 metros del atacante y a partir de eso hay que utilizar un arma, ya sea letal o no letal. Lo ideal es usar un arma que no sea letal para no matar al atacante si se puede evitar. Esto, como bien decía Leo y como dice la ONU, es un arma no letal que sirve justamente para, digamos, evitar el ataque, para repeler el ataque sin matar al agresor. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora, vos dijiste... ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Es un método de disuasión, sin ninguna duda, y no es la idea tirar al cuerpo, pero vamos a suponer que uno de esas balines, de esos calibres, pega en el cuerpo de una persona. ¿Se la llama irritante porque produce algo en el cuerpo que justamente es irritante, una quemadura, un daño? ¿Cuál es el daño por si llega a pegar en el cuerpo de una persona? Efecto, ¿no? El efecto, claro. Claro, mira, nosotros la probamos bastante y lo que hace es lo siguiente. Hay dos tipos de municiones. La de impacto no provoca irritación, o sea, esa es un impacto, es como si de stop, digamos, te paraliza, te para. La otra, la de gas pimienta, es como si fuese, ¿viste los mismos frasquitos, los mismos tubitos de gas pimienta que se usan muchas veces de modo manual, como defensa personal? Bueno, eso exactamente es lo que provoca con un efecto por ahí un poquito más rápido, pero la idea es como que empieza el lagrimal a funcionar y empieza a llorar la persona que recibe. No por ahí solamente el impacto, por ahí la munición pega en el piso, empieza a flotar el gas, y a partir de eso se provoca el efecto del gas pimienta, que es llorar, digamos, ¿no? Claro. Este es el tamaño de las municiones. Ahí lo podemos ver bien. Digo, naranja, y esto produce una inmovilización del delincuente ¿de cuánto tiempo? Digo, ¿qué margen de acción tienen después para, bueno, acercarse, para lograr detenerlo? Mira, a ver, es como cuestión de minutos nada más. A diferencia de la taser tiene, digamos, cuando el impacto es positivo, cuando impacta bien, tiene un tiempo de casi 25 minutos en el cual el delincuente o el agresor queda como imposibilitado. Acá el tiempo es un poco menor, con lo cual hay que estar bien preparado tanto para la reducción final como para el esposamiento. No hay que dormirse, no es un arma para uno quedarse tranquilo. Esto es de acción inmediata. Esto hay que reaccionar rápido y tratar de, obviamente, la capacitación. Nosotros estamos capacitando para la utilización con un protocolo de actuación que obviamente requiere también que todo lo demás funcione. Si yo no sé reducir o no sé esposar, es difícil, tenga el arma que tenga, que funcione bien el procedimiento. Entonces, esto te imposibilita, te detiene al agresor, después vos tenés que saber la reducción y el esposamiento, que son dos cosas que son imprescindibles para estar en la calle. ¿Qué peso tiene el arma? Porque en la práctica... No, es súper liviana. El policía ¿qué va a tener? ¿Dos cartucheras? Claro. Tiene dos cartucheras, puede tener dos cartucheras, o puede haber, si es un binomio, puede haber uno con un arma, con un tipo de arma y otro con otro tipo de arma. Nosotros, por ejemplo, en los móviles nuestros hay escopeteros que no tienen, obviamente, en muchos casos pistola, pero sí son los que depositamos la confianza de que usen la escopeta. Bueno, acá puede pasar exactamente lo mismo. Por eso estamos armando nuestros protocolos de actuación en función de si lo van a usar binomios, si lo van a usar nuestros móviles operativos de patrulla de respuesta inmediata, y a partir de eso vamos a ver si la persona que lo usa, el personal que lo usa acompañado de otro arma o no, depende si está acompañado por otro efectivo. ¿Y cuándo creen, Diego, que podrían empezar a usarlas? Si me permitís, le paso la
la pistola a Leo, que la levante para que él te diga, que seguramente lo describe mejor que yo. Mira, te voy a hacer el reportaje al revés, mira. No, la verdad que es muy, muy liviana. Mira, uno puede moverla, la verdad, con mucha facilidad. Y tiene la estructura del arma que nosotros conocemos, de la pistola, que generalmente vemos, pero es mucho más liviana, ¿sí? Así que bueno, no está cargada, está sin el cargador, estamos con todas las medidas de seguridad correspondientes, por las dudas, para que no se asuste nadie. No, claro, Diego. Por las dudas. Tiene el seguro puesto, no tiene tampoco el gas, no tiene, o sea, no tiene nada. Sí, como hay que trasladar. Y pero perdón, Diego, la verdad que es mucho más liviana, identificable también. Claro, que eso es importante, ¿no? Por los colores. Y la bala también, perdón. La bala también, la vieron con el cosito naranja también, ¿no? Ahí, ¿se puede disparar una sola vez o tiene un cargador de varias municiones? Es así, son el cargador. En el cargador se pueden poner 5 municiones y después lo importante es que el tubito de gas dura hasta 20 disparos, o sea, con la misma potencia. Después se empieza a bajar la potencia, con lo cual lo ideal es no disparar más de 20 veces. Claro, o sea, y después te llevas, llevan las municiones para recargar, supongo. ¿Cuándo podrían estar en la calle, este protocolo que vos decís que se está armando? ¿Cuándo creen que lo van a utilizar? ¿Y en qué cantidad compraron también? Nosotros hicimos lo siguiente, somos el primer municipio de Latinoamérica en tener este tipo de armas, ¿no? Hay 190 países que la tienen, pero en toda Latinoamérica no hay nadie que las use. Entonces somos los primeros, con lo cual estamos haciendo y empezamos ya a hacer la capacitación. Hicimos un convenio que en primer medida es un comodato. Nosotros recibimos de Versa estas armas en una cantidad de 20 y nos comprometemos a hacer una compra posterior. Pero queremos primero usarlas, probarlas a fondo. Claro. Una cosa también, cada lugar tiene sus características. Nosotros a veces hemos discutido con otros funcionarios por ahí de La Plata situaciones que pasan en el conurbano que por ahí, si uno está en un escritorio en La Plata, no las entiende. Ahora, acá la complejidad y la violencia del delito tiene ciertas características, entonces queremos ver si esto es realmente lo que nosotros necesitamos óptimamente para el combate. ¿Y cuál es ese delito? Porque me parece interesante, ¿no? Está marcando una diferencia de lo que pasa en La Plata, que es una de las ciudades dentro del conurbano que mayor cantidad de delitos tiene, con Lanús. Pero es La Plata en relación a la provincia de Buenos Aires. Claro, en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué característica crees? ¿Cuál es la diferencia? La gobernación, a eso te escritorio de La Plata. Ok, perdón, te entendí mal. La Plata sí, La Plata tiene su complejidad también. Sí, claro. Lamentablemente está conurbanizada. Sí, lamentablemente. Esta cuestión que marcabas de conocer la calle es la que te hace entender que la discusión fue inútil de las armas no letales. ¿Por qué? Porque esto provoca que no tengas que utilizar un arma de fuego en una situación que tranquilamente se resuelve con un arma no letal. Digo, más claro que esto es imposible. Digo, perdimos mucho tiempo con el debate, que no se llegó a nada y con las polémicas sobre las taser. ¿Y de las taser qué? Digo, ¿este es un primer paso para incorporar taser después? Puede ser, depende. Si estas armas funcionan bien, la verdad que son más baratas, mucho más baratas, con lo cual, si esto no funciona, vamos con estas armas. ¿Tenés un valor aproximado? Sobre la discusión. Estas armas salen hoy en dólares, yo creo que no más de $300, y una taser más o menos 1.500. 1.000, claro. Eso, arriba de 1.000. Es mucha diferencia. Sí, nosotros somos municipios, somos mucho más pobres que por ahí una provincia o grandes ciudades, entonces también hay que ajustarse a hacerlo mejor con la plata que uno tiene. Pero me gustaría decirte algo más con el tema de la... Una sola cosa, Lina, con el tema de la discusión con el arma no letal. Hoy, por cómo funciona la justicia, que es un poco una lotería, eso de tener armas de fuego solamente para los efectivos es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces deciden no intervenir o no meterse en situaciones que pueden ser conflictivas porque saben que por ahí el fiscal y el juez lo meten preso al efectivo y no al delincuente. Eso es lo que pasa, digamos, mucho acá en el conurbano. A veces se elude el conflicto porque en el caso de que la cosa avance, suba, no sabes si termina vivo o muerto, preso o libre. Entonces, eso también es un tema. Esto me parece que va a dar confianza para la actuación, sobre todo en estos casos en los cuales no hay del otro lado un arma de fuego, pero sí hay situaciones de violencia. Esto que acaba de decir es tremendo, ¿no? Tremendo. Que un policía tenga que estar en una fracción de segundos cuando tiene que resolver una situación, que tiene que preservar la vida de la víctima y combatir al delincuente o enfrentar al delincuente.
Digo, que tengan que estar pensando en esto es tremendo. ¿Cómo cayó en la fuerza policial? ¿Cómo cayó en los efectivos la incorporación de este tipo de armas no letales? En el caso nuestro, que es el Cuerpo Nuestro de Seguridad Ciudadana, obviamente cayó bien o muy bien. Con la policía cayó bien, lo que pasa que hubo, me parece, una discusión, yo lo he visto en algunos grupos del chat de policías, en relación a si estamos buscando desarmarlos para darles armas no letales. Y la verdad que de ninguna manera. O sea, el arma de fuego tiene que seguir estando, el arma de fuego es indispensable para el trabajo policial. Esto es un complemento, simplemente un complemento que ayuda a resolver situaciones, ayuda a estar, esto de tener confianza, esto de actuar sabiendo que no vamos a tener un problema después. Bueno, es muy importante también para el policía que sepa que acá nadie le va a sacar su arma, sino que le vamos a agregar la opción de tener, digamos, la posibilidad de repeler una agresión cuando no es con arma de fuego del otro lado. Claro, y estoy pensando un poco en dos cosas. Primero, como dice Eduardo, cuánto tiempo se perdió. Y si esto estaba a disposición, ¿por qué no se pudo comprar antes? Es más barata, es más seguridad para el policía, puede evitar otras muertes de los mismos policías que ya hemos visto y no vale recordar el caso. Digo, ¿por qué tanta discusión y no se llega a practicar no solo en Lanús, sino en el resto del país? ¿Debido a qué? Yo creo que, bueno, la discusión se centró mucho en las pistolas Taser. Las pistolas Taser, por sus características de electricidad, o sea, por ser transmisor de electricidad, hubo una discusión con organizaciones de derechos humanos y partidos políticos relacionados con las organizaciones que se podría utilizar como picana. Entonces, como la vieja picana que se usaba para torturar. La verdad que, bueno, se llevó la discusión a un lugar que es muy complejo tampoco para rebatir, porque es verdad, cualquier cosa en realidad se puede usar para torturar a una persona. Me parece como que era muy contrafáctica la discusión, porque la verdad no hay casi antecedentes de que haya pasado en ningún lado del mundo eso. Entonces, la verdad se perdió tiempo en una discusión, me parece un poco... es más, hasta se puede pensar una sanción superior en el caso de que se compruebe que hubo una tortura con este tipo de armas. De fuego. Exactamente, exactamente, una sanción superior, más pena si es una persona, un funcionario público o un oficial de policía. Bueno, esas cosas se podían haber hecho, pero sin embargo se abortó la discusión de una forma casi ridícula, pensando en una utilización incorrecta o ilegal del arma. Diego, ¿qué cantidad de efectivos tiene Lanús? Nosotros tenemos hoy en nuestro Cuerpo de Seguridad Ciudadana 300 efectivos y tiene acá Policía Bonaerense trabajando 1.200 efectivos, de los cuales hacen tareas de calle un poco menos de 400. La situación de los cuerpos que tenemos en la calle... Acá hay mucho laburo, mucho trabajo y trabaja bien Policía Bonaerense. Nosotros trabajamos a la par y también le damos para adelante muy fuerte, pero bueno, nos falta más equipamiento y nos está faltando más personal. Nosotros cuando empezamos la gestión teníamos solamente 45 personas, hoy ya somos 300, pero yo no puedo seguir armando policía municipal, necesito que me manden más efectivos de la Bonaerense, más móviles, tengo solamente 9 móviles de la Bonaerense. ¿Y cuánto harían falta? ¿Cuántos harían falta para el municipio? 40 mínimo, 40 mínimo. O sea, estás a un 25%, estás a un 25%. Es muy... Exacto. Pensá que yo todos los días saco 43 móviles municipales, los negritos que le dicen acá a la calle, y policía lamentablemente me saca hoy 9. Pero me saca 9 no porque policía no quiera, porque insisto que acá Policía Bonaerense trabaja, sino porque hay una diferencia entre lo que se manda a los municipios que tienen ligazón con el gobierno y los que no. O sea, hay otro intendente que ayer sacó una foto con el móvil número 400 y es vecino nuestro y nosotros tenemos 9, así que Diego, a las pruebas me remito. ¿Qué hay de la iniciativa por sumar choferes civiles a los patrulleros? Yo estoy de acuerdo, Nosotros... digamos, lo hemos avalado al ministro Berni en esta convocatoria, la hemos hecho también desde el municipio. Nos parece que está bien, que obviamente todo grupo operativo tiene que tener por lo menos 2 personas. Entonces, para ser grupo operativo tendría que ser el chofer más 2 efectivos. No puede ser chofer más 1 efectivo. Pero si son chofer más 2 efectivos, a mí me parece que está bien, que sirve, que es útil, y si se dedica solo a manejar, mucho mejor, porque va a cuidar mejor el auto. Hoy sin duda. Los móviles policiales duran no más de un año, así que es una buena medida para mí. Bien. Diego, gracias por tu tiempo, gracias Leo también allí. Para otro día queda ver el centro de monitoreo. Sí, que es muy interesante. La importancia también del seguimiento con las cámaras resuelve muchas de las cosas, ¿no? También a nivel seguridad. Gracias Lili, Gracias por favor, May, Pablo.
a Darío, a todo el equipo. Ya llega Sole Largui para la continuidad informativa aquí en A24. Que tengas un lindo fin de semana. Yo te espero mañana a las 7 en punto, en vivo el sábado. Chao.